Secundaria tercer grado. Matemáticas. Ecuación cuadrática. Procedimientos informales. Enfatizar el uso de procedimientos personales para resolver una ecuación cuadrática. ¿Qué tal, alumnas y alumnos que cursan tercer año de secundaria? Esta es una nueva emisión de Aprende en Casa. Es un gusto que nos acompañen desde la comodidad de sus hogares. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de la asignatura de Matemáticas. Preparen hoja y lápiz para realizar las actividades que les presentaremos. Recuerden que los apuntes y productos deben integrarlos en su carpeta de experiencias para que los presenten a sus docentes, compañeras y compañeros una vez que regresen a las aulas. De esta manera será más fácil retomar los temas. Antes de iniciar con los contenidos, tengan presente que la mejor decisión en esta contingencia es quedarse en casa, así como aplicar la sana distancia y aprovechar al máximo el tiempo que pasen en sus hogares. En esta etapa hay momentos para todo, desde relajarse, divertirse y estudiar, hasta reflexionar sobre esta singular experiencia de aislamiento voluntario que seguramente nos marcará positivamente, ¿no creen? Además, les sugerimos que durante este periodo de confinamiento sigan fomentando un ambiente saludable para su aprendizaje en casa. Lo anterior lo pueden lograr al generar relaciones interpersonales basadas en la empatía, respeto y tolerancia y con sus contribuciones al trabajo equitativo en el hogar. Dicho lo anterior, entremos en materia. Les invitamos a recordar que hace tiempo revisaron qué eran y cómo se resolvían las ecuaciones cuadráticas. Por cierto, esos métodos que estudiaron no son los únicos que existen para resolver las ecuaciones, por lo que en esta ocasión aprenderán cómo resolverlas mediante procedimientos informales. Suena interesante, ¿verdad? Para comenzar, es importante que conozcan cómo aplicar la fórmula general a un problema. En el siguiente video lo observarán a detalle. Se quiere hacer una caja de 50 centímetros cúbicos de volumen con una cartulina cuadrada. Para hacerla se cortan cuadrados de 2 centímetros de lado en todas las esquinas. ¿Cuánto mide el lado de la cartulina? Para resolver este problema se recomienda hacer una figura en la cual podamos traducir el problema. Se dibuja un cuadrado que representa a la cartulina. Luego se dibujan cuadrados en cada una de sus esquinas, con lado igual a 2. Si se nombra X a la longitud del lado del cuadrado, entonces cada uno de los segmentos que sobra por lado es igual al valor de X, pero quitándole 2 y 2 unidades, es decir, tiene un valor de X menos 4. Al hacer los dobleces en la cartulina, se obtiene una caja con dimensiones largo y ancho igual a X menos 4 y una altura igual a 2. Pero se busca que el volumen de esta caja sea igual a 50 centímetros cúbicos. Como la fórmula para calcular el volumen de una caja es multiplicar sus 3 dimensiones, se multiplica 2 por X menos 4 por X menos 4. Al comparar estas dos ecuaciones, se llega a 2 por X menos 4 por X menos 4 igual a 50. Como se ha hecho hasta el momento, se omiten las unidades para enfocarse únicamente a las operaciones, porque al final se sabe que la longitud del lado estará dado en centímetros. Para entender el tipo de ecuación que describe a este problema, hay que desarrollar la multiplicación que se tiene del lado izquierdo, y para llevar un orden se multiplicará de izquierda a derecha. Por lo tanto, el 2 multiplica a cada uno de los términos dentro del primer paréntesis. Se comienza multiplicando sus signos. Si no están visibles, se entiende que son positivos. Por lo tanto, más por más es igual a más. 2 por X igual a 2X. Después, más por menos es menos. 2 por 4 igual a 8. El resultado de esta operación multiplicará al siguiente paréntesis, empezando con el primer término que multiplica a todos los términos que hay en el segundo paréntesis. Más por más es igual a más. 2 por 1 igual a 2. X por X igual a X al cuadrado. En total, 2X al cuadrado. Luego, menos por más, menos.
8 por x igual a menos 8x. Después, el segundo término del primer paréntesis multiplica a los dos términos del segundo paréntesis, iniciando con sus signos menos por más es menos, 8 por x igual a 8x. Finalmente, menos por menos es más, y 8 por 4 igual a 32. Para resolver una ecuación cuadrática debe estar igual a 0. Así que del lado derecho se tiene que cancelar el más 50, aplicando la operación inversa en ambos lados y simplificar términos semejantes, si existen. En este caso, menos 8x menos 8x es igual a menos 16x. La ecuación cuadrática hasta el momento es 2x al cuadrado menos 16x más 32. La operación contraria de más 50 es menos 50 y del otro lado de la ecuación se tendría un 0. Simplificando la parte numérica 32 menos 50, su diferencia es de 18 unidades, pero hay más negativos que positivos. Por lo tanto, la ecuación cuadrática quedaría 2x al cuadrado menos 16x menos 18 es igual a 0. Se observa que cada número que está presente en esta ecuación es un número par, así que se puede factorizar utilizando como factor común el número 2. Se quita el factor 2, se abre un paréntesis, y al representar a cada uno de los números con un múltiplo de 2, el primero quedaría 1x al cuadrado o simplemente x al cuadrado. El segundo, al quitar el 2, queda únicamente menos 8x y el tercer término quedaría menos 9. Este factor 2 se divide entre 2 en ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo se hace 1 o se cancela, y en el lado derecho, al tener 0 entre 2, se obtiene otro 0. De esta manera, se llega a una ecuación cuadrática simplificada que es más sencilla de trabajar con respecto a la primera que se había obtenido. Sin embargo, con ambas se puede trabajar para buscar su solución. Una vez que se tiene la ecuación cuadrática ordenada, empezando con el término al cuadrado, luego el lineal y luego la parte independiente igual a 0, es posible identificar a las variables a, b y c, las cuales al sustituirse en la fórmula general se encuentra el valor de la incógnita x. La variable a es igual al número que multiplica a x al cuadrado. Si no está visible, se entiende que es 1 positivo. Para la variable b es igual al número que multiplica a x, en este caso menos 8. Finalmente la variable c es el número que se encuentra sin x, es decir, el menos 9. Se sustituyen los valores a, b, c en la fórmula general, empezando con menos el valor de b, que es menos 8, más menos raíz cuadrada del valor de b cuadrada, menos 4, que está multiplicando al valor de a, que es igual a más 1, por el valor de c, que es igual a menos 9. Todo dividido entre 2 por a, que es más 1. Desarrollando las operaciones menos por menos es más, se coloca el 8, luego se escribe más menos raíz cuadrada y dentro de ella se desarrolla menos 8 por menos 8 igual a más 64. Luego viene la multiplicación de tres números, menos por más es menos por menos es más, 4 por 1 igual a 4, 4 por 9 es igual a 36. Todo este resultado dividido entre 2 por 1, que es igual a 2. Simplificando la operación dentro de la raíz, 64 más 36 es igual a 100. Se continúa con el desarrollo. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Por lo tanto, las dos posibles soluciones de este problema serían 8 más 10 entre 2, o puede ser 8 menos 10 entre 2. Al simplificar la primera operación, se obtiene 18 entre 2 es igual a 9 y la segunda, menos 2 entre 2 es igual a menos 1. Al analizar los resultados, 9 sí puede ser lo que mida el lado de la cartulina, pero menos 1 no tiene sentido, ya que se está buscando la medida del lado de la cartulina y no restarlo. Por lo tanto, no se va a considerar esta solución. Únicamente se va a considerar la del lado igual a más 9, que son centímetros. Al momento de sustituir x por el resultado 9,
se obtiene una caja con dimensiones 2 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros y al momento de multiplicarlas se obtiene el volumen igual a 50 centímetros cúbicos, lo que confirma que el lado de la cartulina debe ser de 9 centímetros para que esto ocurra. La fórmula general es una estrategia muy común. Sin embargo, a la hora de resolver una ecuación cuadrática, contamos con otras herramientas. Por ejemplo, sacar la raíz cuadrada. Para ejemplificar lo anterior, les presentamos a continuación un caso en el que se utiliza la raíz cuadrada como estrategia para resolver una ecuación cuadrática. ¡Corre video! Bien, crea una lista de pasos ordenados que resuelvan la siguiente ecuación. Y si te das cuenta, tengo aquí esta ecuación cuadrática. Entonces, lo que quiero que hagas justo ahorita es que pauses el video e intentes resolver este problema por ti mismo. Utiliza cada uno de estos pasos y ve en qué orden los vas a utilizar para que así podamos resolver esta ecuación que tenemos aquí. Así que no pierdas tiempo e intenta resolverlo por ti mismo. Muy bien, una vez que ya estoy suponiendo que ya lo hiciste por ti mismo, voy a intentar resolver este mismo problema. Y para eso, déjame copiar esta misma ecuación de este lado. Tengo un medio, ok, que multiplica a x más 5, a x más 5. Esto a su vez elevado al cuadrado y a esto le sumamos 2, ok, y esto es exactamente lo mismo, es lo que nos dice la ecuación, que 42.5. Ok, de lujo. Ahora, lo que queremos es aislar, es despejar esta parte que dice x más 5 elevado al cuadrado. O visto desde otra forma, no quiero más a este 2 ni a este 1/2. Y bueno, si te das cuenta, lo que está más alejado de este x más 5 elevado al cuadrado es este 2. Así que para pasar este 2 del otro lado de la ecuación, lo que voy a hacer es restar 2 de ambos lados de esta ecuación. Voy a restar 2 de este lado, pero es que si resto 2 de este lado de la ecuación, esta expresión ya no se va a mantener igual. Fíjate que lo que tengo escrito aquí de color verde me está diciendo que estas dos expresiones son iguales. Si lo que quiero es que se mantenga la igualdad, entonces todo lo que haga del lado izquierdo lo voy a tener que hacer también del lado derecho. Por lo tanto, voy a restar 2 de ambos lados de esta igualdad. Y de este lado, más 2 menos 2 se van a ir. Y solamente me voy a quedar con esta parte que tengo aquí. De hecho, la voy a poner con este color. Me voy a quedar con un medio que multiplica a x más 5 elevado al cuadrado, y esto es exactamente lo mismo que 42.5 menos 2, lo cual es 40.5 de lujo. Ok, y bueno, antes de seguirnos resolviendo esta ecuación, como ya resolví el primer paso, voy a ponerlo justo aquí. Mi primer paso fue restar 2 de ambos lados de la ecuación, así que déjame tomar un color un poco más oscuro y está justo aquí, restar 2 de ambos lados. Por lo tanto, voy a decir que este es mi primer paso. Mi primer paso es restar 2 de ambos lados, y es más, déjame escribirlo aquí. Mi primer paso es restar 2 de ambos lados. Ok, ya tengo mi primer paso. Ahora, recuerda que lo que queremos despejar es esta parte de aquí antes de despejar a x, y por lo tanto me estorba este 1/2. Para quitar este 1/2, ¿qué te parece si multiplicamos todo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, por 2? Voy a multiplicar esta parte por 2 y voy a multiplicar esta parte también por 2. De tal manera que 2 por 1/2, bueno, pues esto es lo mismo que 1. 2 entre 2 se va, 1 entre 1 se va, y solamente me quedo con x más 5 elevado al cuadrado, que es justo lo que quería. X más 5 elevado al cuadrado, y esto es exactamente lo mismo que 40.5 por 2, y 40.5 por 2 es lo mismo que 80 más 1, 81. Ok, x más 5 elevado al cuadrado es lo mismo que 81.
Por lo tanto, ya tengo mi segundo paso para resolver esta ecuación, que fue multiplicar por 2 de ambos lados. Este es mi segundo paso y lo voy a escribir aquí. Lo que hice fue multiplicar por 2 de ambos lados. De ambos lados. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el tercer paso. Muy bien, ahora quiero que te des cuenta que tenemos algo elevado al cuadrado, es lo mismo que 81. Por lo tanto, estoy diciendo que esta parte, x más 5, es exactamente igual a la raíz positiva y negativa de 81. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es sacar raíz cuadrada de ambos lados de esta igualdad. Y me va a quedar que x más 5 es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada, pero recuerda que tenemos dos raíces, una positiva y una negativa, la raíz cuadrada positiva y negativa de 81. Y bueno, por lo tanto ya hicimos un tercer paso, que fue sacar raíz cuadrada, y para eso déjame ponerlo con este color. Lo que hice fue tomar la raíz cuadrada de ambos lados, lo voy a poner aquí, tomar raíz cuadrada, ok, y ahora voy a reescribir esta ecuación para que nos quede algo más ordenado. Es decir, esto nos quedaría que x más 5 es lo mismo que más menos 9, menos 9, de lujo. Ahora lo que quiero despejar aquí es a x, y ya casi acabamos. Si te das cuenta, lo único que me hace falta es quitar este 5, y para quitar este 5 lo que voy a hacer es restar 5 de ambos lados de la ecuación. Recuerda que tengo que hacerlo de ambos lados para que la ecuación se mantenga, y por lo tanto lo voy a hacer de este lado, y también lo voy a hacer de este lado. Ok, de tal manera que de este lado este 5 y este menos 5 se van a ir, y solamente me voy a quedar con x. X es exactamente lo mismo que más menos 9 menos 5. Y bueno, eso lo puedo escribir como menos 5 más menos 9. Ok, ya con esto de aquí podríamos despejar a x. Pero no nos piden despejar a x, lo que nos piden son los pasos. Por lo tanto, vamos a escribir que aquí me falta el cuarto paso, que era restar 5 de ambos lados. Este fue mi cuarto paso, que fue restar 5 de ambos lados, y lo voy a escribir aquí, restar 5 de ambos lados, Ok, y ahora ya tenemos aquí los 4 pasos, y solamente por diversión vamos a encontrar los valores de x. Para encontrar los valores de x, bueno, pues yo puedo decir que x es igual a menos 5 más 9. Menos 5 más 9 es 4, ok. O en su dado caso, x es lo mismo que menos 5 menos 9. Menos 5 menos 9 es menos 14. Y ya está, ya tenemos los dos valores de x, los cuales, si los ponemos justo aquí, vamos a llegar al resultado de 42.5. Por ejemplo, 4 más 5 es 9, 9 al cuadrado es 81, 81 por 1/2, bueno, pues eso es lo mismo que 40.5, y si a eso le sumamos 2 me va a dar 42.5, y de igual manera para el menos 14. Pero bueno, recuerda que a nosotros nos pedían los pasos y ya los tenemos aquí. El primer paso es restar 2 de ambos lados. El segundo paso es multiplicar por 2 de ambos lados. El tercer paso es tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Y el cuarto y último paso es restar 5 de ambos lados. Si nosotros empezamos con esta ecuación y seguimos estos pasos en este mismo orden, vamos a llegar a la solución de esta ecuación. Y bueno, aquí ya tenemos nuestros 4 pasos. Por lo tanto, ya tenemos resuelto este ejercicio. Ha llegado el momento de llevar a la práctica la resolución de ecuaciones cuadráticas.
Para tal efecto, tomen sus materiales y anoten la siguiente actividad. Este ejercicio deben integrarlo en su carpeta de experiencias. En primer lugar, elaboren una tabla con 2 columnas. En la columna de la izquierda, anoten a X con los números del -3 al 3, como lo observan en pantalla. En la columna de la derecha, coloquen X cuadrada y eleven al cuadrado los números de la izquierda. Finalmente, grafíquenlos y respondan: ¿qué figura se forma? ¿Qué ecuación graficaron? Además, en su libro de texto, resuelvan los ejercicios de ecuaciones cuadráticas. Fíjense bien qué estrategia pueden usar en cada uno de ellos. También les recomendamos el libro Ecuaciones cuadráticas y funciones cuadráticas de CK12 Foundation, en el que encontrarán más planteamientos de problemas de estas ecuaciones. Hemos llegado al final de esta sesión, pero les invitamos a seguir estudiando los contenidos de las asignaturas que cursan en Aprende en Casa. ¡Nos vemos pronto! Secundaria tercer grado. Historia. La conformación de un país multicultural. Identificar algunos de los grupos de migrantes que han llegado a México, las causas de su éxodo y su adaptación a la cultura del país. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de Historia tercer grado? Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Aprende en Casa. Deseamos se encuentren bien, rodeados de sus seres más queridos y con la mejor actitud para estudiar y compartir conocimientos desde sus hogares. Así es, ¿alguna vez se han puesto a pensar que a partir de un momento complicado se logra asimilar algo nuevo para ser más fuerte? ¡Claro! Me ha pasado en otras ocasiones y aunque no siempre es sencillo, tienes razón en mencionar que las situaciones de este tipo finalmente nos hacen mejores personas. Esa es la actitud que debemos tener ante esta contingencia y ustedes podrán volver más fortalecidos a sus escuelas. Recuerden que antes de empezar deben tener cerca su carpeta de experiencias, hojas de papel reciclado, plumas, colores, todo el material que les ayude a tomar nota. Y lo más importante, incluir la tolerancia y constancia, que son ingredientes muy importantes en esta nueva forma de aprender. ¡Empezamos! En esta ocasión hablaremos de la historia de México. Será como una aventura de viaje en el tiempo que nos ayudará a comprender la conformación de la multiculturalidad de nuestro país. Como hemos visto anteriormente, México es un país multicultural, ya que muchas culturas conviven en nuestro territorio. Lo anterior se debe, entre otras razones, a la migración de personas de diversos países al nuestro, lo que ha dado pie a la conformación de importantes comunidades que nos enriquecen culturalmente. ¿Conocen la historia de alguna persona o familia extranjera que radica en México? ¿Saben por qué dejó su país? Pongan atención al siguiente video que nos presenta la historia de la comunidad coreana en México, a través de la narración de algunos de sus protagonistas. ¡Veámoslo! Hola, mi nombre es Sonia, soy coreana, tengo 41 años y soy ama de casa. Mi nombre es Ki Park, tengo 38 años, soy coreano.
Yo nací en Mérida, Yucatán, en 1929. Por lo tanto, tengo 81, 82 años. Mi abuela enviudó y ella levantó a sus hijos a como dé lugar en las haciendas enequeneras, donde los hacendados repartieron a las familias coreanas para el trabajo del corte del enequén, que fue la época famosa del oro verde. Fue el presidente Porfirio Díaz, con el objetivo de modernizar al país, quien abrió las puertas a inmigrantes extranjeros que estuvieran dispuestos a colonizar y poblar el país. La migración de 1905 se da a México por unos anuncios que pone el señor John Meyers, contratado por los hacendados yucatecos de esa época. La industria del enequén en Yucatán había adquirido un auge tan grande que necesitaban un mayor número de mano de obra. Los hacendados yucatecos eran descendientes directos de los españoles y acababa de terminar la guerra de castas. En la guerra de castas, que se dio de finales de 1800 a principios de 1900, pierden la vida muchísimos de la población indígena maya. Los enequeneros yucatecos decían que no era suficiente la mano de obra local. La verdad es que sí era suficiente. Lo que no era claro es que los indios mayas no querían seguir trabajando en las condiciones en las que se imponían en las haciendas enequeneras. Salieron del puerto de Incheon, en esa época se llamaba Chemulpo, y se embarcaron 1033 coreanos, entre mujeres, niños y hombres, y tuvieron una travesía de más de 40 a 45 días, hasta que llegaron a México en el puerto de Salina Cruz. De Salina Cruz viajaron por tren hasta arribar a Coatzacoalcos y de ahí nuevamente embarcaron con rumbo al puerto de Progreso en Yucatán. Hicieron una aportación importante a la corta de la penca del enequén. Inventaron un guante con el cual evitaban que les sangraran las manos y aceleraban la productividad en el corte y de la penca. Los amos casi no iban a la hacienda, más bien eran los capataces, que eran cruza de español con maya, y algunos eran más crueles que los mismos amos españoles. Pero es por esto que los coreanos aprendieron primero a hablar maya que a hablar español. ¿Por qué? Porque eran con los que más convivían. Y yo recuerdo muy bien que en esas zonas enequeneras donde tendían el bagazo del enequén, no va usted a creer que al día siguiente era una cosa de maravilla. Al día siguiente ya estaba lleno, todo ese bagazo estaba lleno de champiñones, o sea, de hongos. Esto y los nopalitos, también comíamos nopalitos. Entonces los mayas se persignaban, decían, esos paisanos están locos, están comiendo cosas del diablo, son zombillas del diablo. Tenía cerca de 10 años cuando dejamos Corea y esto básicamente por cuestiones económicas. En ese entonces la economía del país era muy mala. Llegamos a México en el año 1990. Nos venimos en 1978 porque mi papá estaba trabajando para una cementera y esa cementera lo invitaron para que viniera a trabajar aquí. Con Sonja fue genial porque pues teníamos algo que compartíamos, porque crecimos más o menos de la misma forma. Podía comunicarme mejor con ella y a su vez, presentar a mis papás. Él estaba comprometido. No, no estaba comprometido. Sí, ya te ibas a casar. Sí, no sabes mentiras. Anduvimos de novios casi todo un año, pero él, ¿cómo se dice? Pedí la mano, ¿no? Le pidió la mano a mis papás, o sí, no, se las pidió a mis papás, no a mí. Como a los 7, 8 meses, ya después nos casamos. Fue una boda coreana primero y después una boda mexicana. Pero, ay, como para explicarlo,
Son básicamente ceremonias. Una boda coreana es una ceremonia. No es ante un sacerdote o monje, sino es ante los padres. Las costumbres que habían en Corea no eran de casarse con un extranjero, menos un maya. Sin embargo, casi todos, le digo que de todas las familias coreanas que va usted a entrevistar, sí se ligaron con los mayas. Mi hermanita, este es mi hermano, fue mi hermano, el más bonito. Mi nombre es Guk Hyun Cho, pero la gente aquí me llaman Antonio Cho, porque mi nombre es muy difícil de pronunciar, muy diferente a mi país, y me gusta mucho acá, ya tomé decisión para vivir acá. A veces yo estaba enfermo porque no podía comer bien y ni salir bien, me mareaba. Así la pasé un año así. Pero ahora ya estoy acostumbrado al clima de aquí en Mérida, no pasa nada para vivir. ¿Sabías que en México a un grupo de personas se les llamó Ainekens? No fueron personajes de ciencia ficción ni luchadores. Se les llamó así a los inmigrantes coreanos que fueron contratados en las haciendas de Eniken. Seguramente se derivó de la palabra Eniken, al ser pronunciada por los coreanos como Einiken. Transcurridos los 4 años en que duraron los contratos, se encontraron con que tenían que decidir entre permanecer en Mérida o incluso en las haciendas o regresarse a Corea. Cuando terminó en 1909, no te puede decir, ¿pero por qué? Porque me debes los zapatos de tu hijo, me debes la ropa de tu esposa, me debes la harina. Se tuvieron que quedar a trabajar hasta un año más, 1910. A mediados de 1910, Corea termina siendo absorbida como colonia de Japón. En noviembre de 1910 hay un movimiento revolucionario en México que también trastoca la vida social del país. Ante el estallido de la Revolución Mexicana y la creación de nuevas fibras sintéticas, la producción del Eniken se vino abajo y con ello sus haciendas. La revolución va a llegar a Yucatán tiempo después con el general Alvarado, pero de cualquier manera esto les impide que pudieran pensar en regresar a Corea. Algunos decían, yo quisiera llegar aunque sea al puerto de Incheon y caer muerto, pero volver a mi tierra. Otra cosa muy dolorosa que ellos no sintieron tanto los bienes o las cosas que dejaron, sino sus seres queridos que jamás volvieron a ver. Yo tenía 8 años cuando llegué. Llegué y lo primero que me acuerdo que me costó mucho trabajo fue el idioma. Y me acuerdo mucho que un niño me decía, oye, ¿y Bruce Lee es tu tío? No sabes una idea. ¿Cómo me hacía enojar? Y yo decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo dices que él es mi tío? Pero ahorita que me acuerdo que, o sea, que lo pienso, dije, le hubiera dicho que sí. Sí. Todavía hay más, ¿no? 그래서 오늘은 뭘 해먹을까 지금 그 고민하고 있죠. 맛있는 식사를 해야 되겠다 지금 그렇게 생각하고 있죠. 칠레, 매추가 이
eso como zanahoria. Me daba mucho miedo de idioma, ¿no? Porque yo no hablaba nada de español. Y solo viendo un anuncio, buscaba diccionario, luego apuntaba una nota. Yo tengo un negocio y, bueno, una tienda. Yo vendo varias cosas. Ahora mucho calor, hay que poner color clara. Es que deja todo el piso, ¿no? Yo creo que es cosa más diferente que aquí y allá. Aquí la gente tiene, ¿cómo le digo? Tiene tiempo para sí mismo. O sea, puede salir de vacaciones. Una vez yo a mi papá, de chico, le dije, papá, son vacaciones. En Corea, vacaciones se dice panhak. Y mi papá me dijo, pan significa cuarto, hak es escuela, significa vacaciones en Corea, es escuela en casa, en cuarto. Aquí en México, digo, es espléndido. Casi la mayoría de las empresas en México dan a sus empleados al menos 1 hora para comer. Allá, si les va bien, les dan media hora. Hay una anécdota que me acuerdo que la costumbre de ellos era siempre ceder lo mejor a tu ser querido. O sea, por ejemplo, mi padre, por decirte, encontraba un fruto muy sabroso, muy bueno, se lo pasaba a mi mamá. Mi mamá se lo pasaba al hijo mayor, el hijo mayor al hermanito. Así hasta que regresaba con mi padre y mi padre entonces lo partía y ya lo repartía. Cuando nuestros primeros padres, nuestros abuelos ya llegaron aquí a la ciudad de Mérida, pues ellos tuvieron la idea de asociarse. Y ahí se reunían para celebrar sus sesiones, y casi siempre era de lamentos, de corajes por lo que Japón había hecho con Corea, ¿verdad? Y funcionó muchos años. Pero de esas que fundaron la primera asociación coreana, pues se fueron muriendo. Algunos por los hijos que se fueron a vivir a otro lado, fueron llevando. La cosa que se desintegró. Al verse imposibilitados para regresar a su país, una parte de los trabajadores coreanos se desplazaron a ciudades como Tijuana y la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades. En los años 30 llegan a la Ciudad de México. Y aquí empezaron a buscar otro tipo de trabajos que poco a poco los fueron llevando, incorporándolos al comercio. Hubo quienes fueron zapateros. En fin, se dedicaron a muy diversas pequeñas actividades. Tuvieron que aculturarse forzosamente a México. En los años 50 empieza un nuevo éxodo que los lleva a Tijuana. Atraídos por el desarrollo que Tijuana tiene en la zona fronteriza con México, y allá llegan un buen número de ellos que vienen de la Ciudad de México, de Yucatán y de otros lugares, y que son los que forman, digamos, la tercera comunidad coreana. Podemos hablar de 3 comunidades de esos grupos originarios: Mérida, la Ciudad de México y Tijuana. ¿Sabías que la tendencia mundial de hoy es el corte de cabello estilo coreano y que México no es la excepción? En México, los Emos adoptaron este corte como suyo, haciéndolo una seña característica de su grupo. ¿Quién diría que este corte llegaría tan lejos? Tras la Guerra de Corea y la división de esta en Corea del Norte y Corea del Sur, se dio la segunda migración hacia tierra mexicana en 1962, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur. Este acontecimiento abre una nueva era, no solo en las relaciones de ambos países, sino en el movimiento migratorio. Aquí sí habría que hablar de Moon Dae-won, por ejemplo, el patriarca del taekwondo, que llegó
para una estancia temporal, iba a impartir un taller sobre taekwondo durante una semana en 1968, 69, no me acuerdo exactamente, y se quedó y sigue aquí y ha hecho escuela y ya es toda una institución. Una de las cosas que yo creo que se ha permeado mucho de la cultura coreana en México es el taekwondo. Y fíjate que el taekwondo enseña eso, básicamente, disciplina. Veo a más y más gente mexicana que se interesa por la comida. Los asiáticos todavía en algunos casos no obtienen ingreso a este país. Y los coreanos lo lograron ya en la década de los 80, entonces ya hubo esa flexibilidad. Así empezaron a llegar los ejecutivos de las grandes empresas. Tampoco los podemos considerar inmigrantes, son población flotante que viene por una temporada a trabajar aquí. Esto, desde luego, atrajo la atención de otro sector, inmigrante, que pensó que era bueno establecerse en la Ciudad de México para ofrecer servicios a esta comunidad de negocios. Y así empezaron a llegar. Y así fue como la zona rosa se convirtió realmente en un lugar de asentamiento para ellos. Bueno, en la actualidad las empresas coreanas son muchas. No tengo registrados todos los nombres, pero sí podía señalar, por ejemplo, de las más importantes. LG, Samsung, Daewoo y Hyundai. Durante los últimos 10 años se han establecido un gran número de empresas coreanas, se estima alrededor de 1.700, y en su mayoría son empresas que están trabajando en la zona fronteriza, en Tijuana, en Mexicali. Las similitudes que yo encuentro entre mexicanos y coreanos, temperamento. Sí, se prenden como fuego, pero se apaga rápido. Es que la cultura mexicana y la coreana se parecen mucho, empezando de que todavía es una sociedad un poquito machista, pero sí, los valores son muy parecidos. O sea, yo vine aquí a Mérida por mi sueño. Mi sueño era a vivir cerca de la playa, con tranquilo. Ya me cumplí mi sueño, por eso estoy muy contento, estoy muy feliz vivir en Mérida. 25 minutos de mi casa a la playa. Yo siempre voy para allá. Todavía tengo un diccionario y un libro de gramática. Con 12 yo estudié solito. Casi no hablaba, por eso no hablaba, porque me daba mucho miedo. Me gusta mucho como libre, solito, a lo mejor. Y no me faltaba nada, solo faltaba idioma. Los migrantes coreanos han mantenido sus prácticas religiosas siendo principalmente budistas, presbiterianos o católicos. Las tradiciones que todavía yo tengo de Corea son quitarme los zapatos, por supuesto que la comida. Crecí aquí en un suburbio donde eran 5 calles. Un lado puros españoles y otro lado puros árabes. Se saben comer todas esas comidas, española, la árabe y la yucateca y por tanto la coreana. Yucatán es un estado muy pacífico y creo que los coreanos también eran pacíficos. Y yo hoy, como descendiente coreano, pues me siento muy agradecido y siempre damos las palabras de agradecimiento al pueblo mexicano que nos recibió, pues, como hasta la fecha. También que aunque somos descendientes coreanos, pero nos sentimos más mexicanos que coreanos. La verdad que última vista de Corea me es muy rara.
ya acostumbrado de aquí. Más allá de que aprendimos, mi hermano y yo, un idioma más, aparte del coreano, aprendimos una nueva cultura. Aprendimos que existe muchas otras cosas. ¿Qué es lo que me hace sentir mexicana? El que México nos dio muchas oportunidades. Es un país que nos abrió las puertas y nos ha dado todo lo que tenemos. La manera en que pensamos, las cosas físicas que tenemos. México es muy importante para mí, personalmente, porque me hicieron realizar mi sueño, ¿no? México significa mi hogar. Ya soy yucateco. 따르릉 따르릉 비켜주세요. 자전거가 나갑니다. 따르르르릉 저기 가는 저 영감 꼬랑 영감 오물조물 하다가는 큰일 납니다. Llegaron hace poco más de un siglo y hoy los inmigrantes coreanos forman parte de la comunidad y la historia de México. Esta es la historia de los coreanos, de los que llegaron. Como pudieron observar, a lo largo del tiempo, distintos motivos han provocado que personas de países extranjeros vengan a vivir a México. Además de los coreanos, también comparten territorio con nosotros integrantes de comunidades de origen italiano, libanés, inglés, judío, estadounidense, entre muchos otros más. A continuación les proponemos que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran que son algunas de las causas por las que personas y familias extranjeras se han quedado en México a lo largo de la historia? Posteriormente, conversen con su familia sobre alguna comunidad de extranjeros en México, sus costumbres y cómo se han asimilado en la sociedad mexicana. Recuerden guardar sus anotaciones en la carpeta de experiencias. Una vez más, agradecemos el esfuerzo por aprender desde sus hogares. Esperamos que este tema les haya ayudado a comprender que México ha sido durante muchos episodios de la historia un país hospitalario que reconoce y procura los derechos humanos de los grupos que lo conforman. Si desean conocer más de este tema, les recomendamos leer el libro Vivir en Sociedad, del autor Olaf Rico Galeana. Lo pueden obtener a través de internet o esperar a que existan las condiciones óptimas y haya pasado esta contingencia para localizarlo en los libros del Rincón. Esta obra es muy interesante ya que aborda la importancia de los valores como la tolerancia para vivir en sociedad multicultural. Ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que hayan aprendido y reflexionado junto con nosotros. Tengan presente que durante esta etapa de confinamiento, donde estamos más cerca de nuestros seres queridos, también es el momento preciso de poner en práctica la empatía, solidaridad y respeto. Nos vemos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuál es el aprovechamiento de las reacciones químicas en la vida diaria y en la industria? Identificar reacciones sencillas de óxido-reducción, así como su aprovechamiento en las actividades humanas. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Aprende en Casa, dedicada a la asignatura de Ciencias Químicas. Esta serie es un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para apoyarlos con sus estudios. ¿Cuál es el aprovechamiento de las reacciones químicas en la vida diaria y en la industria? Es el título de la sesión para tercer grado. Tengan a la mano hoja y lápiz para que tomen notas y guarden todos sus trabajos en la carpeta de experiencias para compartirla con su docente.
Hablaremos de las reacciones químicas y de su uso en nuestra vida diaria y en la industria. Las reacciones de óxido de reducción, también nombradas reacciones redox, son aprovechadas en la industria metalúrgica, por ejemplo, al extraer minerales para la obtención de metales. En la comunidad donde viven, ¿saben ustedes cuáles son los metales que se obtienen? ¿Y cuáles son los principales metales que se obtienen a nivel nacional? Para profundizar en el tema, les proponemos que contesten la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aprovechamiento de las reacciones químicas en la vida diaria y en la industria? En el video que les mostraremos a continuación, se presenta la importancia de las reacciones redox en los procesos siderúrgicos para la obtención de metales. También aquí se muestra cómo a partir de este tipo de reacciones se pueden obtener energía para aprovecharla en diferentes actividades. Observen el video con atención para que identifiquen las ideas principales. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este programa en el que conoceremos y aprenderemos más sobre las reacciones de oxidación y reducción. Hace unos días estuve en Torreón, visité una siderúrgica y conocí algunos procesos para obtener metales. Descubrí que no todos los minerales son óxidos y algunos tienen nombres raros como lenda, dolomita y cinabrio. Acompáñenme a conocer algunos de ellos y a identificar reacciones de óxido-reducción. Pocos metales se encuentran como elementos en la naturaleza. Entre ellos están el oro, la plata y el platino. Durante un tiempo, a las pepitas de oro se les podía hallar en algunos ríos. Sin embargo, la mayor parte de los metales se encuentran en forma de óxidos, carbonatos, sulfuros y diversos compuestos. Estos minerales forman parte del subsuelo y son extraídos por los mineros. México se caracteriza por ser uno de los principales productores de oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, azufre, coque, barita y fluorita. Para obtener metales en forma de elementos, los minerales se someten a diversos procesos físicos y químicos. Parte de dichos procesos químicos son las reacciones de óxido-reducción. Para llevar a cabo reacciones de oxidación y reducción, debe estar involucrado el oxígeno. Pero algunos minerales no lo contienen. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál elemento se oxida y cuál se reduce? Para identificar los elementos que se oxidan o se reducen durante una reacción, los químicos acordaron crear el concepto de número de oxidación. Esta herramienta matemática se refiere a la carga asignada a cada átomo que en un compuesto puede ganar o perder electrones. El número de oxidación es siempre un número entero acompañado de un signo positivo o negativo. A todos los elementos que se encuentran aislados, es decir, los que no están formando compuestos, se les asigna un número de oxidación de 0. Para este experimento necesitamos 25 mililitros de disolución de sulfato de cobre, granalla de zinc, un vaso de precipitados. Colocamos la disolución de sulfato de cobre en el vaso de precipitados. Agregamos el zinc y esperamos a que ocurra la reacción. El cambio en la coloración de la disolución y la aparición del polvo rojizo son evidencias de que han ocurrido cambios químicos. El polvo rojizo es cobre metálico que originalmente estaba como ion en la disolución de sulfato de cobre. La reacción puede representarse con una ecuación química. En esta reacción, el cobre y el zinc participan como elementos. Por esa razón se les asigna un número de oxidación de 0. Nunca me imaginé que hubiera números de oxidación. Entiendo que a los átomos de los elementos se les ponga 0, pues no tienen carga. Pero, ¿qué significan los números de oxidación de los átomos cuando forman compuestos? Los conceptos de oxidación y reducción han evolucionado con el correr de los años. En la actualidad se considera que ocurre una oxidación cuando el átomo de un elemento pierde electrones durante una reacción química. Por ejemplo,
En esta reacción, el zinc pierde 2 electrones, por lo que su número de oxidación cambia de 0 a +2. Esto significa que cada átomo de este elemento pierde 2 electrones y por lo tanto se oxida. Por su parte, el átomo de cobre cambió su número de oxidación de +2 a 0, debido a que ganó 2 electrones. En esta reacción, algunos elementos no cambian su número de oxidación. Tal es el caso del azufre y del oxígeno. El átomo de un elemento se oxida cuando pierde electrones. Esto origina que aumente su número de oxidación. Si un átomo gana electrones, se reduce y disminuye su número de oxidación. Sorpréndete, de las placas radiográficas puede obtenerse plata. Durante el proceso de revelado, las placas quedan impregnadas con algunas sustancias que contienen plata. Si se someten a tratamientos químicos que involucran reacciones de oxidación y reducción, es posible recuperar este elemento. Esto ayuda a cuidar el ambiente porque se evita que, al ser desechada la radiografía, la plata contamine el suelo y el agua. Como hemos visto, se realizan diversos procesos de oxidación y reducción a nuestro alrededor. ¿Qué otras aplicaciones tienen estas reacciones? Algunos excursionistas y escaladores de alta montaña se ven expuestos a temperaturas muy bajas. Para evitar el congelamiento de algunas partes del cuerpo, utilizan unos paquetes calentadores. Estos dispositivos incluyen hierro en polvo que en presencia de un catalizador forma óxido de hierro 3. Durante esta reacción, el hierro se oxida ya que cada átomo pierde 3 electrones. Su número de oxidación cambia de 0 a 3 más. Los átomos de oxígeno se reducen, pues cada uno gana 2 electrones. También se libera energía que en este caso se usa para calentar algunas partes del cuerpo. Esta reacción es la misma que la de corrosión del hierro, pero en este caso ocurre rápidamente y libera energía en forma de calor. Claro, como el hierro está en polvo, aumenta la superficie de contacto entre reactivos y productos que, junto con el catalizador, hacen que la reacción sea más rápida. Ya voy entendiendo qué pasa con las reacciones de oxidación y reducción. Pero, ¿habrá alguna forma de saber si un elemento se oxidará o se reducirá durante una reacción? El número de oxidación de un elemento puede variar de un compuesto a otro. Por ejemplo, en estos compuestos, el nitrógeno puede tener como números de oxidación +5, -3 y +4. Sin embargo, se puede tener una idea de si un elemento se oxidará o se reducirá. Basta ubicar su posición en la tabla periódica. Los metales alcalinos del grupo 1 y los metales alcalinotérreos del grupo 2 son los que presentan mayor tendencia a oxidarse. Estos elementos tienden a perder con facilidad sus electrones. El francio es el elemento de la tabla periódica que se oxida con mayor facilidad. Los elementos del grupo 7 o halógenos presentan una mayor tendencia a reducirse. El flúor, por su parte, es el elemento con mayor tendencia a ganar electrones. Por ello, se reduce con mayor facilidad. En un mismo grupo, la tendencia de los elementos a oxidarse aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha en un mismo periodo. Hagamos un experimento para comprobar esta tendencia. Para este experimento necesitamos un trozo de cobre, un clavo de hierro recién lijado, dos tubos de ensayo, disolución de hipoclorito de sodio y una probeta.
Tenemos dos tubos con disoluciones de hipoclorito de sodio. En uno de los tubos agregamos el cobre y en el otro el clavo de hierro. Luego esperamos a que ocurra la reacción. El cambio sucede más rápido en el clavo de hierro. Si dejamos que pase más el tiempo, observaremos cómo continúa la oxidación del cobre. Por su ubicación en la tabla periódica, el hierro tiende a oxidarse con mayor facilidad que el cobre. Veamos ahora algunas aplicaciones de estos conocimientos químicos. La distinta rapidez con que se oxidan los metales se aprovecha para retardar la corrosión. Los metales de las tuberías subterráneas se oxidan con facilidad debido a la humedad del suelo y a la presencia de electrolitos, entre otros factores. Como consecuencia, el metal pierde electrones, se oxida y se corroe. Para retardar la corrosión del hierro, se entierran trozos de un metal fácilmente oxidable como el magnesio. Con un alambre conductor se conectan los tubos y los trozos de magnesio. Los electrones fluyen hacia la tubería y la protegen de la corrosión. El magnesio se oxida. Este proceso se conoce como protección catódica. Esta es otra utilidad de la tabla periódica: conocer la facilidad con la que los elementos se oxidan. Acompáñenme a ver otros usos cotidianos de las reacciones de oxidación y reducción. Muchos objetos de metal están recubiertos por otro. Para hacer esto, se necesita una pieza de metal con que se va a recubrir el objeto. Por ejemplo, cobre. El objeto y el trozo de cobre se introducen en una disolución de sulfato de cobre. El objeto y la pieza metálica se conectan a una fuente de corriente directa. Al cerrar el circuito, el objeto se recubre con metal. El proceso para cubrir objetos con metales se denomina galvanoplastia e involucra reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, si se desea recubrir un objeto con plata, se utilizan un trozo de plata y una disolución de cianuro de plata. Al cerrar el circuito, los electrones fluyen del polo negativo hacia el objeto, mientras que los iones de plata de la disolución se desplazan hacia el objeto. Al llegar a él, los iones ganan electrones y la plata se deposita sobre el objeto. La plata se reduce porque gana electrones. En el polo positivo se forman iones de plata que migran hacia la disolución. De esta forma se cuenta con más iones de plata para recubrir el objeto. La plata se oxida ya que pierde electrones. Cuando algunos objetos de hierro se cubren con cromo, el proceso se conoce como cromado. En cambio, si se utiliza zinc, lo que se obtiene es el hierro galvanizado. Resultó interesante conocer tantas aplicaciones de las reacciones de óxido-reducción. La elaboración de muchos objetos de uso cotidiano implica este tipo de cambios químicos. También hemos identificado la utilidad que tiene la tabla periódica para predecir lo que sucederá cuando se llevan a cabo estas reacciones. Es decir, cuál será el elemento que se oxidará y cuál el que se reducirá. Con razón los químicos valoran tanto esta herramienta. Hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta luego. En el video se presentan diferentes actividades experimentales para ejemplificar la transferencia de electrones en las reacciones redox, a partir de ecuaciones químicas y modelos. También se muestra cómo pueden recubrirse los metales para evitar la corrosión. Veamos otro video en el que se presenta la transferencia de electrones en reacciones redox mediante el modelo de Bohr. Conoceremos diferentes procesos en los que intervienen las reacciones de óxido-reducción. Pongan mucha atención para poder responder a las preguntas que haremos más adelante. Una reacción redox significa óxido-reducción y es aquella en la que se transfieren electrones entre elementos o compuestos. De esta forma uno se reduce y otro se oxida.
Las más comunes son aquellas en las que interfiere el oxígeno, como en la putrefacción o la fermentación de las frutas, el deterioro de los metales, la combustión e incluso la respiración y la fotosíntesis. En estos casos es sencillo saber qué elemento del compuesto sufre la oxidación y cuál se reduce. El que pierde electrones de oxígeno es oxidado y el que gana electrones de oxígeno es reducido. Sin embargo, existen otros casos de reacciones de óxido-reducción que no involucran oxígeno. Un ejemplo es la reacción que produce la luz al chocar con los granos de bromuro de plata al revelar fotografías en blanco y negro. En las reacciones de óxido-reducción donde no participa el oxígeno y se requiere identificar qué elemento está reducido y cuál oxidado, se consultan los números de oxidación de cada elemento. El número de oxidación es un número entero que se le asigna a cada elemento y representa la carga imaginaria por la cantidad de electrones ganados o perdidos de un átomo durante una reacción química. Para asignarlo existen algunas reglas. 1. El número de oxidación de un elemento sin combinar es 0. 2. El número de oxidación del flúor es 1 menos en todos sus compuestos. 3. El átomo menos electronegativo perderá electrones y se le asigna una carga eléctrica positiva. El más electronegativo es el que ganará electrones y se le asigna una carga eléctrica negativa. La electronegatividad es la tendencia a ganar electrones. Con ayuda de la tabla periódica puedes identificar qué elementos son más o menos electronegativos, ya que el nivel aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 4. Las familias 1 y 2 tienen un número de oxidación 1 más y 2 más. Los alcalinos tienen un electrón de valencia y los alcalinotérreos 2. Ambos tienen poca electronegatividad, por lo que serán los elementos oxidados y en una reacción donarán sus electrones para cumplir con la regla del octeto. 5. El número de oxidación de los halógenos es 1 menos, ya que su número de valencia es 7. Son elementos que tienden a ser reducidos, pues atraen al electrón que les falta para conformar el octeto en su último nivel. 6. El número de oxidación del oxígeno es 2 menos, ya que tiene 6 electrones de valencia y requiere 2 electrones para reducirse y respetar la regla del octeto. 7. Si el oxígeno está en un peróxido, entonces el número de oxidación es 1 menos. 8. El número de oxidación del hidrógeno es 1 menos cuando forma hidruros, pues se combina con metales. En los demás casos es 1 más. 9. Los metales se oxidan con facilidad puesto que pierden electrones, pero no todos lo hacen con la misma velocidad. El aluminio se deteriora rápidamente, mientras que el hierro requiere de muchos años. Pero el oro, la plata y el platino no reaccionan con el oxígeno, por lo que se llaman metales nobles. 10. En un compuesto, la suma aritmética de todos los números de oxidación de los elementos debe ser igual a 0. Por ejemplo, en el óxido de hierro, los números de oxidación del hierro son -2 y +3, y el número de oxidación del oxígeno es 2 menos. Para verificar que la suma de sus números de oxidación sea igual a 0, utilizamos el número de oxidación del hierro, -2. Al sustituirlo en la fórmula, el resultado es -10, por lo tanto, no cumple con la regla. Entonces, hay que utilizar el número de oxidación +3. Al sustituir este valor en la fórmula, el resultado de la suma de los números de oxidación es 0, lo cual indica que se cumple con la regla. Así el hierro está oxidado y el oxígeno reducido. Recuerda, el elemento que recibe o gana electrones se reduce y su número de oxidación disminuye, mientras que el elemento que cede o pierde electrones se oxida y su número de oxidación aumenta. Continúa conociendo más temas de química en Pruébate.
En el video se presentaron las reglas para asignar el número de oxidación a diferentes elementos, con base en su ubicación en la tabla periódica. Vieron también la rapidez de oxidación de diferentes metales. Con base en la información de los videos, los invitamos a responder las siguientes preguntas para que las guarden en su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son los procesos en los que intervienen las reacciones redox? ¿Cuáles son los principales metales que se obtienen a nivel nacional mediante reacciones redox? ¿Cuál es el aprovechamiento de las reacciones redox en las actividades humanas? Con base en sus respuestas, realicen un mapa mental. En este mapa, la palabra central es reacciones de óxido-reducción o redox. Recuerden que su mapa, mientras más ramificaciones presente, reflejará una mayor comprensión del tema. Para complementar la información acerca de la importancia de las reacciones redox en las actividades humanas, pueden consultar su libro de texto. Si desean revisar otra fuente, consulten Más allá de la herrumbre. 2. La lucha contra la corrosión. Libro de los autores Javier Ávila y Joan Genescá. Colección La ciencia para todos. Compartan la información que obtengan con sus familiares y amigos, ya sea por teléfono, mensaje o correo electrónico. De esta forma contribuirán a difundir sus conocimientos con los demás y a comunicar sus experiencias. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. Los esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!